Bueno, Bien, buenas tardes muchachos. Gracias Aldo. Gracias. Gracias también a ustedes por conectarse. Bien. Em, Siempre que me toca hacer algo así, yo siempre digo, realmente es un privilegio, la verdad, poder compartir la palabra del Señor, en este caso con ustedes, pero también es un reto, porque muchas veces uno como persona, como ser humano, uno se deja llevar por lo que uno cree y uno a veces interpreta la Biblia de pronto como le conviene o no lo hace bien. Entonces, mi oración ha sido de que poderles compartir a lo que les traigo hoy a la luz de la palabra del Señor y que podamos juntos aprender algo. Los invito a que prestemos atención y a que tratemos de aprender algo esta tarde, que podamos atesorar la palabra del Señor. Y bueno, vamos a estar hablando un poco sobre la comunión con nuestro Dios creador, la comunión también sobre algunos beneficios que nosotros obtenemos con la comunión al ser hijos de Él. Y también, pues, algunos retos que se nos presentan porque, bueno, de hecho la comunión no es algo fácil. Entonces, sí los invito, muchachos, a que estemos atentos, a que prestemos atención a la palabra del Señor, no porque sea yo el que esté hablando, pero porque pues vamos a ver algunos aspectos y algunas cosas que están en la palabra del Señor. Así que agradezco a Dios por esta oportunidad y también la atención de ustedes. Vamos a orar entonces y juntos acompáñenme entonces. Mi buen Dios y Padre Celestial que habitas en gloria, gracias Señor te damos por esta fresca tarde que nos has provisto. Gracias también, Señor, te damos por la oportunidad, Señor, de poder compartir un poco de tu palabra. Permite, Señor, que puedas hablar tú a través de mí y que todos aquellos pensamientos, todas aquellas ideas, Señor, que surjan, puedan ser, Señor, controlados por tu espíritu, que tú puedas, Señor, estar en control de esta meditación y por sobre todas las cosas, Señor, que podamos aprender un poco, que podamos también, Señor, sentir esa necesidad de estar en comunión contigo, con tu Espíritu Santo, con Jesús, y que podamos también, Señor, a través de esto tener la fortaleza para enfrentar los retos que como cristianos jóvenes tenemos. Te dejamos, Señor, este tiempo en tus manos. Permite, Padre, pues que sea de bendición para todos y ayúdanos, Señor, a poder hablar claramente y poder, Señor, compartir la idea con los muchachos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien. Nosotros hemos estado hablando a lo largo de estos sábados, si ustedes recuerdan, sobre algunos aspectos de la vida de Jesús y hemos querido enfocar el norte del ministerio en algunos aspectos de la vida de Jesús, como repito. Entonces, una parte muy importante del cristiano es la comunión que nosotros debemos tener con el Señor, con nuestro Dios, con Jesús. Y pensando en esa comunión, entonces vamos a abordar algunos aspectos que he preparado para nosotros. Bien, primero decir que la comunión es un término que viene del latín y el término es comunio, que indica participar en lo común o que es la unión de dos o más cosas que tienen algo en común. Entonces, etimológicamente hablando, esa es la descripción de comunión. Entonces, cuando nosotros pensamos en la comunión, estamos pensando en algo que tenemos en común con alguien. Y bueno, estamos hablando entonces de la comunión del Señor con el Señor, entonces vamos a pensar en cosas que tenemos en común con Dios a lo largo de la meditación. Entonces, vayamos, perdón, desarrollando la idea de que qué cosas nosotros o qué cosas piensan ustedes que nosotros tenemos en común con Dios. Muy bien. Cuando Dios crea al ser humano, Dios lo diseñó para que el ser humano viva en comunión con Él. Por eso Dios, si ustedes recuerdan, puso su aliento en nosotros, en el cuerpo del hombre. Y nosotros, como su creación, entonces debemos adaptarnos a las características de Dios. Debemos buscarlo para compartir esa comunión con Él.
Entonces, al principio Dios nos crea, Dios nos infunde aliento. Y a partir de ahí comienza entonces una relación de Dios como nuestro creador y nosotros como su criatura. Entonces, el primer punto que quiero que abordemos, lo he titulado El llamado permanente de Dios creador a su criatura es a la comunión. Y bueno, tengo algunas citas que quiero que alguno de ustedes me ayude, entonces los voy a nombrar de dedo para que no se pierdan, para que me ayuden un poco. Le voy a pedir a Emanuel que busque Génesis 1, 26, 27. En un momento, cuando en el desarrollo pues, de la meditación, yo le voy a decir que me lo lea. Génesis 1, 26, 27. Le voy a pedir a Alejandro que se tenga listo Oseas 14, del 1 al 7. Y le voy a pedir a Jordi que me tenga listo Apocalipsis 3, 20. Bien. Ok. Entonces, como decíamos, cuando Dios creó a la humanidad, si nosotros recordamos, Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Es bien importante recordar y hacer notar que nada sobre la tierra, o sea, absolutamente nada sobre la tierra se parece más a Dios que nosotros. No hay ninguna cosa creada en la tierra que se parezca más a Dios que nosotros. Entonces, desde ahí vamos viendo nosotros que tenemos algo en común con Dios. Recordamos el concepto de comunión. Tenemos algo en común con Dios. Porque prácticamente somos hechos a su imagen y semejanza. Emanuel, léenos por favor lo que dice Génesis. Ok, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Gracias, Emanuel. Si ustedes se fijan, si ustedes leen los versículos anteriores a estos versículos en el capítulo 1, Dios ya había comenzado la creación. Y Dios había creado todo lo anterior al hombre. Creó todo. Si ustedes se fijan, en el versículo 2, en el versículo 26, cuando está trabajando en la acción, los anteriores dice, por ejemplo, el veía monstruos marinos y los bendijo Dios y fue la tarde y la mañana del día quinto. Nada más para citarles algo. El versículo 24 dice, luego dijo Dios, y dijo Dios lo que dijo, e hizo animales. Del versículo 26, entonces dijo Dios, y creó. Esto es lo que quiero hacerles notar. El Génesis viene narrando lo que Dios venía haciendo. Es contra naturaleza. Un pez, por ejemplo, no puede volar. Si lo sacamos del agua, se muere. Entonces, no tiene absolutamente nada en común el pez con el aire. Se muere. Lo mismo con el ave y lo mismo con el león nadando. Entonces, eso me hace pensar que nosotros no podemos permanecer fuera del Señor, porque nuestro hábitat está en Él. Nosotros somos creados a imagen y semejanza suya. Estamos dentro de ese hábitat que representa a Dios. Entonces, si nosotros no salimos de ese hábitat, nosotros vamos a morir, como el pez muere fuera del agua. Entonces, nosotros debemos permanecer en el hábitat que el Creador nos ha creado, valga la redundancia. Y ese hábitat es en la presencia de Él, teniendo comunión con Él, compartiendo aquellas cosas que nosotros tenemos en común. Entonces, repito, no podemos permanecer fuera del Señor porque nuestro hábitat está en Él. Si permanecemos fuera de Él, entonces nosotros morimos. A esto, muchachos, es lo que nosotros llamamos comunión, o es la idea que nosotros queremos transmitir cuando decimos comunión con Dios, comunión con Jesús, con el Espíritu Santo. Esta es la voz del Creador a su creación, para que nos acerquemos a Él de manera constante, siempre. Siempre el Creador va a querer que nosotros permanezcamos en ese hábitat que Él nos ha creado para estar en comunión con Él. Muy bien. Alejandro, entonces léenos por favor lo que dice Oseas 14,
1 al 7. Conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová y decidle, quita toda inquietud y acepta el bien y daremos becerros de nuestros labios. No nos libiará Asur, no nos subiremos sobre caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo me denizaré su rebelión, porque mi furor se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderse han sus ramos y seré su gloria como la de oliva y oleré como el Líbano. Volverán y sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor como de vino del Líbano. Oseas aquí está describiendo cómo el Señor le pide a su creación que se acerque a Él, que esté con Él, que permanezcan en la comunión que Dios ha creado, en ese hábitat que Dios ha creado. Le dice el versículo, Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Recuerdan, ¿verdad? Estamos en el punto de que la comunión perfecta, aquella que se creó cuando Dios infundió el aliento en Adán, se cortó. Entonces hay pecado en nosotros. Ese pecado es el que hace al pueblo de Israel apartarse del Señor, pero el Creador, lo que quiero que notemos es la vehemencia con la que el Señor nos pide a nosotros que volvamos a Él. Si ustedes leen todo el libro de Oseas, ustedes se van a dar cuenta del problema que tenía Israel. Y estaba Israel alejado del Señor, como tantas veces, ¿verdad? Y Dios le dice en el versículo 1, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle a él, quita toda iniquidad y acepta el bien y ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. También vamos viendo cómo es nuestro, o cómo debe ser nuestro comportamiento dentro de la atmósfera, dentro del hábitat de comunión que Dios nos ha creado. Le dice en el versículo 3, perdón, en el versículo 2, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Con esa ofrenda debemos nosotros presentarnos delante del Señor para establecer la comunión con Él. Entonces, de este pasaje, lo que quiero destacar es eso, la vehemencia con la que Dios le pide a su creación que se acerque a Él, que venga a Él. Y otra cosa que me interesa mucho y quiero que lo veamos en el versículo 4, dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de purita gracia. De purita gracia. O sea, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Yo los voy a amar nada más porque es mi gracia. Eso es el ser de Dios, la esencia del Señor, el amor que tiene por nosotros. Dice, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y miren que viene describiendo en el versículo 5 una serie de comparaciones y dice, yo seré Israel como rocío y él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Se perfumará, dice, como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como la del vino del Líbano. Que yo estoy imaginándome con esta descripción un lugar hermoso, un paisaje súper lindo, un paisaje parecido a los que van ustedes todos los domingos allá a tomarse fotos y que se vea todo bonito, algo así, lindo, en la comunión con el Señor. Porque dice que eso va a representar Dios para el pueblo de Israel, para nosotros también, cuando nosotros estemos en comunión con Él. Muy bien. Entonces, haciendo énfasis, ¿verdad? En Oseas 14:1, el llamado vehemente de Dios para su pueblo, para que la creación que Él ha hecho se acerque a su hábitat y podamos compartir con Él. Y el último versículo para esta parte, Apocalipsis 3:20. No sé si Jordi lo tiene ahí, para que nos lo lea, por favor. Era mejor, le dijiste.
No, Jordi. No Ah, sé si ok. está Jordi. O lo- Apocalipsis, ¿qué? Apocalipsis 3:20. Voy. Por favor. 3:20, ¿verdad? 3:20, sí. Dice. Voy. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo cuando leo este versículo, yo pienso en comunión. Este versículo, si nosotros queremos ponerle un significado a la comunión a través de un versículo, póngale ahí Apocalipsis 3:20. Porque es de nuevo el creador haciéndole un llamado a su creación, a la creación a la que le dio su aliento para que tuviésemos comunión. Es un llamado a esa creación a tener comunión con el creador dentro del hábitat que les menciono. Dice, he aquí, de nuevo, yo estoy a la puerta, dice, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Y fíjense bien, y también él va a cenar, esa persona va a cenar con el Señor. ¿Qué es lo que hay ahí? Es como algo como en ida y vuelta. Es una comunión la que va a ser ahí. Dios, el Señor, está solicitando, nos está llamando a la puerta para que nosotros tengamos comunión. Pero no solo es Él el que va a estar con nosotros. Nosotros también tenemos que estar con Él para que sea una comunión agradable. Me gusta mucho este versículo y se los dejo para que ustedes lo reflexionen. Este es el versículo que para mí representa el significado de comunión. Dios nos está llamando a nosotros, que somos su creación, para que estemos con Él, para que compartamos con Él, cenar con Él. Y él dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué hermoso, qué bonito también. Los motivo entonces a que ustedes abran la puerta. Yo sé que ya le han abierto la puerta de su corazón al Señor y ya lo han aceptado a Cristo como su Salvador. Pero también debemos abrirle la puerta para la comunión. Porque puede ser que yo haya aceptado a Cristo, pero no le esté abriendo la puerta de mi corazón para la comunión con Él, para el tiempo devocional, para orar. Que estas dos cosas tampoco, solamente estas dos cosas representan la comunión con el Señor. Hay muchas otras cosas detrás del término comunión que nosotros podemos practicar. Pero les dejo este versículo hermoso ahí. Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos estado hablando del llamado permanente del Dios creador a su criatura, perdón, el llamado permanente de Dios creador a su criatura es a la comunión. Dios nos llama entonces a tener comunión con Él, porque somos creación suya. Bien. Ahora, Dios nos llama a una comunión, si bien es cierto, pero ustedes, no sé si ya lo pensaron en este rato que hemos estado hablando, no sé si ustedes han pensado que cómo será posible que podamos nosotros tener una comunión, nosotros pecadores, una creación pecaminosa, ¿cómo es posible que nosotros con pecado podamos tener una comunión con un Dios santo? O sea, es un reto para mí. Yo creo que para todos nosotros representa un reto. Entonces, debe ser para nosotros un verdadero reto. Y aquí tengo un par de citas que quiero que me ayuden a buscarlo. Isaac, tal vez me ayudas con Primera de Juan 1, 3 al 7. Orly, me ayudas con Salmo 25, 14. Y vamos a pedirle a Celeste que nos ayude con Proverbios 3, 32. Primera de Juan. Primera de Juan, Isaac, 1, 3 al 7. Ok. 1, 3 al 7. Ok, entonces, Celeste, le dije Proverbios 3, 32, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Daniela Joya que nos ayude con Primera de Juan 2, 3 al 6.
Primera de Juan 2. 2, 3 al 6. Y el último versículo de esta parte se la vamos a dar a Ami. Colosenses 3, 13 al 15. Ok. Muy bien, entonces, miren, estábamos hablando entonces del llamado del Dios creador a su creación, es a la comunión. Ahora vamos a ver la comunión con un Dios santo, que como yo como pecador es un reto grande. Muy bien, entonces, vamos a leer, Isaac, ahí primera de Juan 1, 3 al 7. Ok, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión uno con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien, gracias, Isaac. A ver, alguien que me diga, va a parecer obvio, pero alguien que me diga quién escribió la primera de Juan. Bueno, las epístolas de Juan, pero ¿quién escribió primera Juan? Alguien que me diga. Alguien que me diga. Hello, ¿están ahí? Juan. Juan. Ajá, Juan. Ahora bien, Isaac, no sé si recordás quién era Juan. O si recordamos quién era Juan. El apóstol. Ajá. Bueno, aquí mi señora esposa me está diciendo que lo voy a tomar por buena porque aquí está como asistente. Dice que Juan era el discípulo amado. Entonces, a lo que quiero llevarlos con esto es que qué interesante, ¿no les parece interesante? Que Juan, que era el discípulo amado, el discípulo que tenía esa relación más íntima con Jesús, sea él quien hable de la comunión con Jesús. Es decir, Juan sabe perfectamente de lo que está hablando, porque él fue el discípulo que de pronto tuvo más comunión con el Señor, con Jesús. Y qué interesante ese dato, que sea el mismo Juan el que esté diciéndonos sobre la comunión con él. Y él da algunos aspectos sobre la comunión con Jesús y con Dios. Dice, para que también vosotros tengamos comunión, tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre creador, con su Hijo Jesucristo y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ahora bien, aquí viene el reto para nosotros de lo que les hablaba. ¿Cómo nosotros podemos mantener una comunión con un Dios santo? Es bien complicado, es muy difícil, porque dice el versículo 6, dice el versículo 5 primero, la última parte, Dios es luz y no hay tinieblas en él. O sea, desde ahí nosotros ya estamos 3-0, como decimos. Ya estamos 3-0. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Yo le pregunto a usted, ¿usted es luz y no hay tiniebla en usted? Yo sé que todos vamos a decir que no, que hay tiniebla en nosotros, hay pecado en nosotros. Porque dice, porque si decimos que tenemos comunión con él y andamos en las tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión con unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia, nos purifica constantemente para estar en esa comunión con el Señor a pesar de nuestro pecado. Nosotros podemos estar en comunión con el Señor a pesar de nuestro pecado. Podemos estar en comunión con ese Dios santo, con ese Dios que es luz, a pesar de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia. Entonces, no podemos nosotros decir, no, es que yo soy pecador y entonces yo por eso no puedo tener comunión con el Señor. Claro que podemos, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos tener comunión con el Señor, con ese Dios santo. Representa un reto para nosotros porque, miren,
tantas cosas que hay en el mundo que nos distraen. Tantas cosas que nosotros hacemos pensando que están bien hechas o que son buenas, pero que realmente nos distraen de nuestra relación con Dios. Entonces es difícil, pero no es imposible estar en una comunión con ese Dios creador. Muy bien. A ver qué dice Salmo 25:14. 25, ok. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Muy bien. Dice entonces, pensando en el reto que representa para nosotros estar en comunión con ese Dios santo, dice el Salmo 25:14, perdón, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces ahí tenemos nosotros el primer reto, el primer, por así decirlo, la primer valla a superar, temerle a Jehová. Y bueno, no vamos a desglosar todo lo que significa temer a Jehová, eso yo creo que ustedes lo manejan, lo manejamos. Pero la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le temen. Nótese ahí entonces esa como pista que nos da David en el Salmo 25 para tener una comunión íntima con el Señor, con Jehová, con los que le temen. Muy bien. Proverbios 3:32. Ahora, primero, notemos que no es nada fácil. O sea, yo no estoy diciendo que la comunión con el Señor, obviamente, cuando nosotros empezamos a disfrutar de la comunión con el Señor, lo vamos a encontrar fácil porque le encontramos el gusto. Pero me refiero, cuando digo que me refiero a que no es fácil, es que nosotros tenemos que hacer morir aquellas prácticas del viejo hombre para poder estar en la presencia del Señor. Y no sé si recuerdan el dilema que tenía Pablo cuando decía, lo que no quiero hacer, esto hago, porque eso está en nosotros, por el pecado que hay en nosotros. Muy bien. Entonces, Proverbios 3:32, ¿qué dice? Bueno, creo que se lo di. Ajá. Dale. Se lo diste a Jordi, creo. Dale. Pero yo lo leo, espérame. Proverbios 3:32. Ok. 3:32, permíteme. Permíteme, lo encuentro. 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Gracias, amigo. Ok, entonces vemos, ¿verdad? También ya vimos que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y también la comunión íntima con Jehová es con los justos. Entonces, esto representa como un escáner para nosotros, para que nosotros pensemos, bueno, estoy siendo justo, estoy temiendo al Señor. Yo les mencionaba al inicio, la comunión con el Señor no solamente se trata de leer la palabra, de hacer el devocional y de orar. Hay muchas otras cosas alrededor de esto. Tenemos comunión con Dios, por ejemplo, cuando estamos en nuestro trabajo, en cosas que no son estrictamente espirituales. La comunión con Dios no solamente es cuando nosotros vamos a la iglesia. La comunión con Dios es en nuestro diario vivir, en nuestro trato con nuestros padres, con nuestros hermanos. Todo eso representa la comunión con el Señor. Mis pensamientos, lo que veo, lo que hago, todo eso, porque recuerden, estamos dentro del hábitat que Dios creador nos ha creado a nosotros. Muy bien, entonces, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y es con los justos, para que lo tengamos en cuenta. Bien, estas aseveraciones de David y de Salomón sirven de base para lo que el apóstol Juan ratificó en primera de Juan 2, 3 y 6. Y nos damos cuenta de que nosotros tenemos una tarea muy difícil, pero es hermosa a la vez, como ya lo hemos hablado. Muy bien, primera de Juan entonces 2, 3 al 6, ¿qué nos dice? Dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Se fijan ustedes
si reflexionamos, que es un poco, entonces nos encontramos con una tarea difícil para el cristiano. Si nosotros queremos tener una comunión más íntima, más fluida con el Señor, entonces dice que una de las cosas que tenemos que hacer es, si nosotros queremos permanecer en Él, recuerdan, ¿verdad? Estamos en el hábitat, permanecer en Él, debemos andar como Él anduvo, o como la versión que dice lo que le dan, que debemos vivir. Ahora, esta tarea que yo les digo que es difícil, no debe representar para nosotros un pesar, sino debe representar para nosotros el gozo y las ganas de querer permanecer en esa comunión con el Señor. Que el reto de ser justo y el reto de temer a Jehová para permanecer en una comunión íntima con Él, represente para nosotros las ganas de hacerlo. Cuando ustedes están por graduarse o cuando estamos por hacer algún proyecto, nosotros le metemos ímpetu a ese proyecto porque nosotros queremos que nos salga bien, porque queremos el éxito. Entonces, de esta misma manera, nosotros tenemos que desear el hecho de estar en la comunicación, en la comunión con el Señor, no salirnos de ese hábitat. Disfrutar de la presencia del Señor, no solo, repito, y voy a ahondar en esto siempre, no solo en nuestro tiempo devocional, sino en todo lo que abarca nuestra vida diaria. Muy bien. Nuestra relación con el pecado, escuchen bien, nuestra relación con el pecado estará definida por nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales, es decir, si aumenta una, disminuye la otra. Si nosotros empezamos a tener, aquí tenemos las dos, el pecado y tenemos la relación con Dios, comunión con Dios, estamos en un. Si nosotros empezamos a relacionarnos más con el pecado, nuestra comunión con Dios va a ir decreciendo y la relación con el pecado va a ir aumentando. Miren dónde tenemos la comunión con Dios, porque son inversamente proporcionales. Es decir, entre más yo coquetee con el pecado, menos comunión voy a tener con Dios. Y es ahí donde nosotros, como justos, como ya leímos en Proverbios 3:32, tenemos que pensar, hey, no, le estoy dando mucha cabida al pecado y tengo que bajarle 2 rayitas. Y es ahí, cuando volvemos a la comunión con Dios, entonces Dios empieza a aumentar nuestra comunión con Él y la comunión sube y el pecado decrece, porque son inversamente proporcionales. El relacionarnos mucho con una afecta a la otra. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que no coquetear mucho con el pecado y tener cuidado con eso. Muy bien. La comunión con Dios también se puede medir por nuestro amor hacia otros cristianos. Sin embargo, al ser nosotros seres humanos con pecado, esta tarea pues, de relaciones interpersonales se vuelve un poco complicada. ¿Cuántos problemas no han habido por las relaciones interpersonales? Y hablo de relaciones interpersonales dentro de la iglesia, porque también ese es otro aspecto de la comunión del Señor, como ya lo vamos a ver. Es una tarea difícil el tratar de relacionarnos con todos y tratar de aceptar a todos aquellos así como son, porque también en ese aspecto de nuestras vidas se refleja la comunión con el Señor. Entonces vamos a leer Colosenses 3, 13 y 15. Colosenses 3, 3, 6 y 15. 3, 13 y 15. Ok. 3, 3 y 15. El 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El 13. Creo que ese no era. Colosenses 3:13. Sí, Colosenses 3, 13 al 15. 13 al 15, ok. Sí. Sí. Espérame. Ya me estaba preocupando porque dije yo, pucha, ya me van a correr porque estoy dando mal la cita. Te entendí 3, 13 y 15. No, es Colosenses 3, 13 al 15. Dale. Ajá, dale. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo,
y sed agradecidos. Qué difícil es pedirle perdón a alguien que me cae mal, ¿va? O hablar con alguien que me cae mal, porque esas cuestiones se dan. Uno dice, pucha, ese man me cae mal, y uno ni siquiera lo ha saludado, ni siquiera le ha dado la mano. Y pucha, pero es que me cae mal. Muy creído ese man, muy creída, chavo, solo de guapa trabaja. Pero ahí nosotros estamos reflejando la comunión que tenemos con nuestro Creador. Dice Colosenses, Pablo aconseja a los colosenses, dice, sopórtense unos a otros, aguántense. Si les cae mal, salúdelo con alegría, sin hipocresía. Aguántense unos a otros. Porque nuestra relación con los hermanos también, como ya lo hemos dicho, determina nuestra comunión con el Señor. Entonces tenemos que aguantarnos, tenemos que querernos con nuestras miles de imperfecciones, porque si las tenemos, tenemos que aguantarnos, soportando, dice, unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. Hoy también el ejemplo que pone Pablo aquí es que nos deja 3-0 otra vez. Porque es que, ¿cómo le refutamos? Pues porque dice, de la manera que Cristo os perdonó, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, es un reto bien difícil porque nuestro orgullo como humanos a veces nos impide el acceder al perdón o el solicitar el perdón. Pero vemos que para tener una buena comunión con el Señor, Él nos aconseja soportando, o nos ordena en todo caso, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Así, si alguno tuviera queja en contra del otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y hay algo que me gusta mucho, hablando de la comunión en sí, en el versículo 15, perdón, y la paz de Dios, dice, gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Todos nosotros somos comunes en ese hábitat, compartimos ese hábitat. Yo lo comparto con Emanuel, con Isaac, con Armando, con Keren. Con todos ustedes yo comparto ese hábitat. Entonces, ¿por qué? Porque somos llamados a permanecer en ese mismo cuerpo. También entre nosotros existe una comunión. Está el hábitat y aquí está Emanuel y aquí estoy yo y ambos tenemos comunión porque permanecemos en ese hábitat. Entonces, Dios nos manda a tener comunión los unos con los otros, soportándonos, perdonándonos. Ok, bien. Y bueno, pensando un poco en lo que hemos visto en sábados bien anteriores, esto nos lleva a recordar que nosotros luchamos contra los enemigos del cristiano. No sé si alguno los recuerda ahí o me los puede mencionar cuáles son. A ver. Rapidito, los enemigos del cristiano. El mundo, Satanás y la carne. Satanás y perfecto, perfecto. Esos son nuestros enemigos, los enemigos del cristiano. Entonces, nosotros estamos luchando en el hecho de querer estar en comunión. Nosotros ahí, en esa atmósfera, en ese hábitat, también tenemos que luchar con lo que está fuera del hábitat, con el pecado, con el mundo, con el diablo, con la carne. ¿Qué tan difícil es luchar con la carne? Es muy difícil. Entonces nosotros estamos luchando contra estas cosas y por eso es que les decía yo lo difícil que es para nosotros el hecho de permanecer en comunión. Sin embargo, representa un reto, representa retos para nosotros que tenemos que ir ejercitando y en la medida que nosotros nos vamos sintiendo más cómodos, vamos a ir disfrutando más de la comunión con el Señor. Muy bien. Ahora bien, y el último punto para terminar, para no cansarlos mucho. Ya hablamos entonces que el llamado permanente del Dios creador a su creación es a la comunión y hablamos también que la comunión con un Dios santo representa un reto para nosotros que somos pecadores. Muy bien. Ahora bien, permanecer en ese hábitat, permanecer en la atmósfera de la comunión con el Señor, con Jesús, trae para nosotros muchos beneficios y podemos nosotros también dar mucho fruto al Señor, permaneciendo en la comunión. Nosotros podemos, por ejemplo, tener una vida plena y nosotros podemos llevar frutos al Señor. Si permanecemos en la comunión con Él,
uno de los beneficios que tenemos es que lo que pidamos, Él nos lo dará. Fíjense bien, vamos pensando entonces en los beneficios de la comunión. Y vamos a pedirle a Rocío que nos busque Juan 15, 4 al 7. Juan 15, 4 al 7. Y vamos a pedirle a Aldo que tenga listo Mateo 4. Mateo 4, Aldo. Y la última sería para el hermano Orlando, que nos busque primera de Juan 1:4, que la tenga ahí lista, primera de Juan 1:4. Muy bien, vamos a hablar entonces de algunos frutos que nosotros podemos ofrendar al Señor a través de la comunión, cuando permanecemos en Él, y también de algunos beneficios, o sea, que me beneficio yo espiritualmente hablando, de permanecer en la comunión con el Señor. Muy bien, vamos a ver. Juan, pero no me dijiste el versículo. Sí, solo teneme Mateo 4 ahí. Tenerlo ahí. Muy bien. Entonces, Juan 15, 4 al 7. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gracias, Rob. ¿Se acuerdan? Primero, ¿se acuerdan lo que decía ahí en Apocalipsis 3:20? Dice, yo cenaré con él y de vuelta él conmigo. ¿Qué nos indica? Que es una relación en doble vía. Yo con él conmigo. Comunión. ¿Y qué nos dice ahí uno de los versículos de Mateo 15:4? Que si permanecemos en él, o sea, él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en él. Recuerdan, compartimos cosas en común con nuestro Creador. Nosotros permanecemos en él, él permanece en nosotros. Es una relación de doble vía. Esa es la comunión con el Señor. Esa es la esencia de la comunicación, de la comunión con el Señor. Y también les dejo este versículo de Mateo. Permanezcamos en él y él permanecerá en nosotros, o viceversa, como nos quiera ver. Y allá lo que decía Apocalipsis 3:20, cenemos con él y que él cene con nosotros espiritualmente hablando. Muy bien. Y lo que quería hacer notar de ese versículo también, de ese pasaje, es lo que dice en la última parte, que lo que nosotros pidamos estando en comunión con el Señor, él nos lo dará. Ese es uno de los beneficios que nosotros tenemos. Es el hecho de que estando en comunión nosotros podemos pedirle a él y él nos va a dar. Ahora, claramente todo tiene que estar enmarcado pues en la voluntad del Señor, en lo que Dios estime mejor para nosotros. Porque yo le puedo pedir un carro último modelo y yo puedo estar en full comunión con él y yo, pucha, Señor, ¿por qué no me diste el carro? Y no dijiste que estando en comunión contigo me ibas a dar lo que yo... No funciona así. No funciona así. Sin embargo, si nosotros entonces tenemos más libertad de poder pedirle al Señor lo que nosotros querramos. Muy bien. Entonces, eso como beneficio de permanecer en la comunión con el Señor. Y también el hecho de llevar fruto, porque para llevar fruto nosotros debemos permanecer en él, como la vid, como la vid en el pámpano. Bien. Entonces, vemos eso, ¿verdad? El efecto de pasar habitualmente ratos con Dios es que crecemos espiritualmente y nos volvemos más como Él, porque entonces vamos conociendo un poquito más de las características del Señor. Y nos vamos volviendo más como Él. Él, sobre todo si dedicamos tiempo para leer su palabra, meditar sobre ella y aplicarla. Fíjese que estábamos leyendo lo que leímos en Oseas 14, en el versículo 5 de Oseas 14, él dice que, lo que les decía, nosotros vamos a florecer. Si nosotros permanecemos en la comunión con Dios, recuerdan, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, hey, vengan hombre, vengan acá conmigo. Estén en comunión conmigo, que soy creador, les voy a perdonar los pecados. Y ustedes van a florecer estando conmigo. Y recuerdan lo del paisaje bonito. Dice Oseas 14, que estando en él, estando en comunión con él, entonces nosotros vamos a florecer.
vamos a tener otro brillo. Y eso es algo que a mí me motiva, yo creo que nos debe motivar a todos. El hecho de estar en un grupo de 10 personas y sobresalir en ese grupo de 10 personas, porque estamos floreciendo espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Dios. Y vamos a sobresalir y van a decir, hey, este muchacho que llama Aldo es diferente a todos los que están acá. ¿Pero por qué? Porque primero estamos en comunión con Él y estamos floreciendo en la comunión con el Señor, a partir de la comunión con el Señor. Entonces ese es otro de los beneficios, el hecho de florecer para honra y gloria de Dios. Claro está. Muy bien, entonces quiero llevarlos al episodio de la tentación de Jesús. Y estamos hablando de los beneficios de permanecer en la comunión con el Señor. Entonces quiero llevarlos al episodio de la tentación de Jesús, a Mateo 4. Entonces, espérame Aldo, ya te digo qué versículos. Ok, entonces, Aldo del 4:1 al 3, por favor. Dice el 4, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ok, bueno, era hasta el 2, lo siento, pero hasta el 2, quiero hacer notar esto. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo que me llama la atención de esto es que estamos en el contexto de que Jesús estaba a punto de empezar su ministerio. Y antes de que Jesús fuera llevado al desierto, dice que Jesús fue bautizado, sucedió el bautismo. Fíjense bien, cuando nosotros estamos en plena comunión con Dios y nosotros queremos seguir creciendo en esa comunión con Dios, no esperen que todo va a ser color de rosa. Porque Jesús había empezado, estaba por empezar su ministerio en la tierra. Bien. ¿Y qué sucede con Jesús? Entonces dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué interesante, que cuando Jesús está por empezar su ministerio, ¡pum! Tentación. Pero el versículo 2 es el que quiero que, pensando en los beneficios de la comunión, el versículo 2 es el que quiero destacar. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Las palabras que quiero subrayar son haber ayunado. Jesús, para afrontar la tentación en ese momento, primero tuvo comunión con Dios, comunión con su Padre. Estuvo en ayuno y en oración 40 días y 40 noches. Se preparó. Y pregunto, ¿Jesús cayó en la tentación? Jesús no cayó en la tentación. Pero Jesús, para no caer en la tentación, estuvo en comunión con Dios Padre, ayunando y orando. Entonces, viendo este episodio de Jesús, nos damos cuenta que uno de los beneficios que obtenemos a través de la comunión es el hecho de que vamos a poder soportar mejor la tentación. Vamos a tener más argumentos espirituales para no ceder a la tentación si estamos en comunión con Él. Entonces usted examínese y usted pregúntese, bueno, estoy cayendo demasiado en tentación. ¿Por qué será? Examine su comunión con Dios. Y recuerde el ejemplo de Jesús mismo. Jesús mismo, para soportar la tentación y para no caer en la tentación, primero tuvo comunión. Entonces, esta es una gran ventaja y es un gran beneficio que nos otorga la comunión con el Señor. Es el hecho de, vamos a estar más preparados espiritualmente para soportar la tentación. Primero Jesús inicia su impulso para trabajar en la obra
Después viene la tentación, pero antes de que venga la tentación, Jesús estaba preparado. Jesús estuvo en comunión con Dios, con el Padre. Qué bonito ejemplo para nosotros. Se los dejo ahí para que lo meditemos, para que meditemos en él. Muy bien. Otro de los beneficios que nosotros tenemos como estando en la comunión con el Señor es que si estamos en él, nosotros podemos tener gozo. Incluso si estamos pasando por momentos difíciles. ¿Qué dice Primera de Juan 1:4, hermano Rondo? Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok. Nuestro gozo será cumplido y nosotros estaremos gozosos. Recuerden que este versículo Primera de Juan también lo dice en el contexto de la comunión. Dice, todas estas cosas que tienen respecto a la comunión, nosotros se las decimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, no significa que estando en comunión con el Señor no vamos a tener problemas, vamos a tener cualquier cantidad de problemas, pero en medio de esos problemas, si estamos en el hábitat, en la comunión con el Señor, entonces nosotros vamos a tener gozo, vamos a tener paz en nuestro corazón. Y esa debe ser una convicción del cristiano, del creyente que está en comunión con el, que a pesar de que una u otra cosa mala en apariencia pasen, debemos estar gozosos. Ese es otro beneficio de la comunión con el Señor. Así que para que nosotros pensemos en ello. Muy bien, muchachos. Entonces, para terminar, orar, leer y asimilar la palabra de Dios, alabarlo y adorarlo, hablarle de nuestra vida, de nuestras esperanzas, de nuestros sueños, de nuestros triunfos, de nuestros fracasos, confesarle nuestros pecados, pedirle ayuda, decirle que lo amamos, prestar oído a él, a lo que él nos dice. Todas estas actividades forman parte de esa comunión con el Señor. Forman parte de la amistad que nosotros tenemos con el Señor, del compañerismo y de la colaboración como hijos suyos que debemos tener con él. Entonces, les dejo esta meditación en esta tarde para que nosotros permanezcamos en él. Yo espero que hayamos por lo menos captado la idea de la comunión con el Señor, la comunión con Jesús, y que a través de los ejemplos que la palabra del Señor nos ha dado en esta tarde, podamos nosotros querer estar en ese hábitat que Dios ha creado para nosotros, para que nosotros compartamos con Él las cosas que tenemos en común. Que compartamos con Él, que compartamos con los hermanos también. Entonces, muchachos, los animo a que cultivemos la comunión con el Señor. Ya les digo, la comunión no solamente es leer la palabra y orar. La comunión conlleva muchas otras cosas que nosotros tenemos que poner en práctica. El hecho de ayudar a otros representa la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Y entonces les dejo esta reflexión, muchachos. Espero que haya sido de provecho para nosotros, de utilidad. Para mí lo fue porque en realidad cuando me toca hacer algo así, soy el más beneficiado porque leo bastante y aprendo también. Pero bueno, me gusta transmitir un mensaje claro, un mensaje que puedan entenderme y que también nos ayude a crecer y nos ayude a crecer como hijos del Señor. Yo tengo cualquier cantidad de problemas y de problemas espirituales también, como los tenemos todos. Sin embargo, esto Oscar, nos ayuda. Dime. sí, fíjate que no sé si ya vas concluyendo, pero sí, en cuanto a ese tema, interesante ahora que estamos tocando estos puntos en cuanto a ese tema de la comunión íntima con Dios. Pero ahí vamos a eso de que nuestra relación con Dios, ¿verdad? Lo que hablamos en la reunión de los líderes la vez pasada, ¿verdad? En qué nos estamos enfocando. Y eso me lleva a pensar que también uno tiene que saber, ¿verdad? Quién es que se está llevando. En mi caso, pues, a mí me ha tocado, ¿verdad? Llevarme o tener amigos que son creyentes, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero en un punto uno se da cuenta de que la verdad que están sirviendo más, distrayendo en otras cosas que para el crecimiento espiritual de uno, ¿verdad? Y es interesante saber que, bueno, yo muchas veces que me he llevado con alguno de estos amistades que me encuentro más que todo afuera de la iglesia, ¿verdad? Y que son creyentes,
y saber a lo que lo incitan a uno es como a distraerse, ¿verdad? Del enfoque espiritual. Y, o sea, con temas que son temas, juegos sexuales que se ponen a tener, ¿verdad? O plática con temas, a ver aquí, que vos con cuáles te has topado y todo eso, ¿verdad? Entonces, como dice el dicho, que con lobos anda, aullar aprende, ¿verdad? Entonces muchas veces uno como que se mira incitado a escuchar cristianos, ¿verdad? Que sus temas son esos. Es triste ver en grupos de cristianos que si no es hablar de temas sexuales, si no es hablar de qué sé yo, de ver quién es el más bolo, quién conoce más de bebidas y todo eso, si no es hablar mal de otras personas, no hay tema de conversación, ¿verdad? Entre creyentes, ¿verdad? Es interesante. Entonces también Jesús también lo reconoció cuando Pedro lo estaba tentando, ¿verdad? Que le dijo, él supo reconocer, que le dijo, apártate de mí porque me eres de tropiezo, ¿verdad? Entonces uno también tiene que saber diferenciar, ¿verdad? ¿Quiénes son tropiezos? Porque entonces incluso hasta los mismos creyentes pueden servir de tropiezo en nuestras vidas. Y sí, uno para tener esa comunión con Dios también tiene que saber de dónde tiene que retirarse, de dónde tiene que alejarse, ¿verdad? Y no es como que, ay, nos vamos a creer santos todos, ¿verdad? Un pequeño Jesús aquí en la iglesia, aquí en la tierra, pero tenemos que saber, ¿verdad? De dónde hay que retirarse a veces, dónde hay que dejar de decir, ya, no, de aquí no me llevo con ellos porque me están atrasando espiritualmente, ¿verdad? Entonces atrasan nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Y es algo que tenemos que tener siempre nosotros en cuenta, ¿verdad? Okay. En cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Sí. Bien, gracias, Aldo. Y sí, tenés toda la razón. Eso también forma parte de nuestra comunión con el Señor. Es lo que yo les decía, el día a día, con quién me llevo, con quién hablo, representa mucho el hecho de cómo está mi comunión con el Señor y de saber diferenciar. Leíamos el Salmo 25:14 y decíamos, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y si nosotros tememos a Jehová, pues vamos a tener cuidado en esos aspectos que mencionaba Aldo. Muy bien. Entonces, muchachos, pues espero no haberlos cansado, espero no haberme alargado mucho, porque creo que sí, pero espero que haya sido de bendición para todos y que podamos haber aprendido algo. Así que vamos a orar y acompáñenme. Muy buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor, porque podemos tener la libertad de poder estar en comunión contigo, con tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, poder Señor disfrutar de los beneficios que tú nos ofreces en ese hábitat que has creado para nosotros, para que disfrutemos contigo todas aquellas cosas que tenemos en común. Agradecemos, Señor, el hecho de que nos hayas hecho diferente a toda la creación, porque tu propósito, Señor, era que nosotros te adoráramos siempre y permanecemos siempre en comunión contigo. Te alabamos, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en tu presencia, compartir, Señor, contigo momentos amenos. También nos sirve, Señor, para aquellos momentos de tristeza, de dolor, Señor, nos refugiamos en ti. Permite, Padre, que podamos cada día más crecer en la comunión contigo y en la comunión con los demás hermanos, que podamos, Señor, obtener bendiciones. Gracias, Señor. Te damos por todo. Esperamos, Señor, para honra y glorificación del misterio. Te alabamos, Señor, por todo. Cristo Jesús. Amén y amén.